podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la meditación de la palabra San Lucas 21-29. Jesucristo enseña, hace unos días decía y hoy lo repite: el cielo y la tierra podrán dejar de existir, pero algo más poderoso, más grande que eso, la palabra de Dios. Vamos a observar cómo nosotros le hemos perdido fe a la palabra de Dios. Ya no le creemos a la palabra de Dios. Dice el libro de Isaías, la palabra de Dios es como el agua que cae, llega a la tierra, la fecunda y no vuelve al cielo hasta que dé semilla, hasta que produzca fruto. La palabra de Dios llega al corazón de las personas y no se vaya sin dejar un resultado. Y eso todavía no lo hemos creído. Dice Hebreos, la palabra de Dios es viva, es eficaz, y aún no creemos que sea viva, pensamos que está muerta. La Biblia dice muchas cosas de la palabra de Dios que todavía no hemos creído. Y en este Evangelio vamos a compartir algunas citas de lo que es la palabra de Dios, el poder que tiene la palabra de Dios. San Lucas capítulo 21, versículo 29, oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Vamos a sentarnos, por favor. Primera lectura. Lectura del libro del profeta Daniel. Yo, Daniel, tuve una visión nocturna. Los cuatro vientos del cielo agitaron el océano y de él salieron cuatro bestias enormes, todas diferentes entre sí. La primera bestia era como un león con alas de águila. Mientras yo lo miraba, le arrancaron las alas, lo levantaron del suelo, lo incorporaron sobre sus patas como un hombre y le dieron inteligencia humana. La segunda bestia parecía un oso en actitud de incorporarse, con tres costillas entre los dientes de sus fauces, y le decían: levántate, come carne en abundancia. Seguí mirando y vi otra bestia semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en el lomo y con cuatro cabezas, y le dieron poder. Después volví a ver en mis visiones nocturnas una cuarta bestia, terrible, espantosa, extraordinariamente fuerte. Tenía enormes dientes de hierro, comía, trituraba y pisoteaba lo sobrante con sus patas. Era diferente a las bestias anteriores y tenía 10 cuernos. Mientras estaba observando los cuernos, despuntó de entre ellos otro cuerno pequeño, que arrancó 3 de los primeros cuernos. Este cuerno tenía ojos humanos y una boca que profería blasfemias. Vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y sus cabellos blancos como lana. Su trono, llamas de fuego, con ruedas encendidas. Un río de fuego brotaba delante de él. Miles y miles lo servían, millones y millones estaban a sus órdenes. Comenzó el juicio y se abrieron los libros. Admirado por las blasfemias que profecía aquel cuerno, seguí mirando hasta que mataron a la bestia. La descuartizaron y la echaron al fuego. Y las otras bestias les quitaron el poder y las dejaron vivir durante un tiempo determinado. Yo seguí contemplando en mi visión nocturna y vi a alguien semejante a un hijo de hombre, que venía entre las nubes del cielo
avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido a su presencia. Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino, y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará, porque es un poder eterno, y su reino jamás será destruido. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Bendito seas para siempre, Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Montañas y colinas bendigan al Señor. Todas las plantas de la tierra bendigan al Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Fuentes bendigan al Señor. Mares y ríos bendigan al Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Ballenas y peces bendigan al Señor. Aves del cielo bendigan al Señor. Fieras y ganados bendigan al Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos esta comparación. Fíjense en la higuera y en los demás árboles. Cuando ven que empieza a dar fruto, saben que ya está cerca el verano. Así también, cuando vean que suceden las cosas que les he dicho, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les aseguro que antes de que esta generación muera, todo esto se cumplirá. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Palabra del Señor. Digan todos después de mí: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Bueno, yo quiero darle gracias al Señor en primer lugar y a todos ustedes por la misión de este día. Un aplauso para ustedes que fueron a misionar, que fueron a evangelizar, que fueron a llevar la palabra. Gracias, gracias.
ese gesto tan bonito quedará en el corazón de muchas personas que se acercaron, que hicieron la olla solidaria, trabajaron, dieron de comer. Esa es la tarea que hacemos aquí en Barinas, aquí en Venezuela. Ayudar a los necesitados, predicar la palabra de Dios y evangelizar. Vamos a compartir un poquito lo que dice el libro de San Lucas, capítulo 21, en el versículo 33. El versículo 33, en estos días lo predicábamos, ¿se acuerdan? Y dice, el cielo, la tierra podrán dejar de existir, pero la palabra de Jesucristo, la palabra de Dios, nunca dejará de existir, nunca pasará. Escuchen cómo lo dice el Evangelio, Lucas 21:33. Yo les aseguro que no pasará esta generación antes de que todo esto suceda. Escuchen, Lucas 21:33, oigan. El cielo y la... El cielo, imagínense en el cielo lo grande que es. ¿Y saben qué es lo más difícil que uno ve del cielo? Que usted pasa al cielo y sigue habiendo cielo y sigue habiendo cielo. Y aquello que se llama universo, que es tan grande, y que usted se para y mira y dice, náguara, el cielo sí es bien grande. Y la tierra. Y la tierra que ustedes y yo pisamos es tan grande. Oigan, Pasarán. pasarán, se acabarán, dejarán de existir. ¿Cómo va a dejar? Es imposible. Miren con quién comparan la palabra de Dios. Con la grandeza del cielo, con la grandeza de la tierra, para resaltar Jesús el valor tan grande que tiene la palabra. Podrán pasar el cielo y la tierra, Pero mis palabras no pasarán. pero la palabra de Dios No pasará. no pasará. O sea, que es poderosa la palabra de Dios. O sea, que es potente la palabra de Dios. O sea, que es grande la palabra de Dios, sí. ¿Saben cuál es el problema de nosotros? Que tenemos la palabra y ni siquiera la leemos. Y aunque la leemos, a veces ni la creemos. Y aunque a veces la creemos, se nos olvida que existe. Se nos olvida que está. Se nos olvida a nosotros que un día lo leímos. Por ejemplo, cuando se muere un familiar, ¿es fácil recordar la palabra de Dios? No. El Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 1 y siguiente dice, no se turbe vuestro corazón, crean en Dios, también crean en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Me voy a preparar un lugar. ¿Para dónde van nuestros fieles difuntos? Al lugar preparado por Cristo. Y cuando muere un familiar, no nos ponemos a berrear, no nos ponemos a llorar. ¿Qué tan difícil es calmar o tranquilizar a una persona cuando se le muere un familiar? Por ejemplo, creer lo que dice en Mateo 25:31. Tuve hambre, me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber. Agarrar, ir al ropero, ir a ver las cosas que tenemos en la casa, tenemos de sobra, y ver la necesidad y tenderle la mano. Y a veces dejamos que se nos pudran la cosa. El problema de nosotros es que nos cuesta creer en la palabra de Dios. ¿Cuánta gente ha leído Mateo 19:5 que dice, lo que Dios unió no lo separe el hombre, y anda divorciándose y peleándose? ¿Cuánta gente no ha leído que Dios bendijo al hombre y a la mujer, y ahorita los hombres quieren casar con los hombres y las mujeres con las mujeres? No le damos a la palabra de Dios la importancia que le corresponde. La Biblia dice en Juan 20:23 que debemos confesarnos. A quienes le perdonen los pecados le quedan perdonados. Y hay gente que no se confiesa. Que debemos comulgar, Juan 6:54, y hay gente que no comulga. El problema es que todavía no hemos creído en el poder tan grande que tiene la palabra de Dios. Creemos que un arma tiene poder. Creemos que un país tiene poder. Dígame ahorita que hay guerras. Que tal país, porque tiene armas y tiene proyectiles y misiles, es el más poderoso del mundo y todo el mundo le tiene miedo. Creemos que una persona que tiene aviones, un país que tiene una nación que tiene aviones, que tiene de todo, ese es el más fuerte. Eso lo creemos porque lo vemos.
Creemos que una persona que tiene dinero es capaz de hacer cualquier cosa. Eso lo creemos porque lo vemos. Y dice la Biblia, el cielo, la tierra son grandes, pero esos, en comparación a la palabra de Dios, son nada. Dejarán de existir el cielo y la tierra, pero mi palabra se cumplirá, existirá. Y eso todavía no lo hemos creído. Ese es el problema de la Iglesia Católica. Ese es el problema de nosotros. Sacerdotes predicando sin la Biblia. Sacerdotes en la homilía echando cuentos. Obispos en la reflexión, en la homilía, hablando cualquier pamplinada y pistolada, y ni siquiera son capaces de darle a la gente la palabra de Dios. Ya no creen en la Biblia. Ya no creen en la palabra. Ya no creen en el poder de la palabra de Dios. Ya no creen en eso. Cuando ustedes y yo creemos en la palabra de Dios, aunque sea en la homilía, en la reflexión, utilizamos una cita bíblica y la explicamos bien. El que diga a Jesús que la palabra de Dios permanece para siempre, nos enseña a nosotros que es poderosa. Miren cómo lo dice Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice algo tan bonito de la palabra de Dios, que ustedes y yo debemos comprenderlo. Y a lo mejor se sepan la cita y a lo mejor lo han escuchado muchas veces. A lo mejor, pero hoy yo quiero repetírselos. Miren cómo el autor de la carta a los hebreos lo enseña. Oigan. La palabra de Dios, esa que dijo Jesús, dejarán de existir el cielo, la tierra, pero mis palabras nunca dejará de existir, dice Hebreos. La palabra de Dios, primero, es viva. La palabra de Dios es ¿qué? Es viva. Usted agarra la Biblia y dice, pero ¿cómo está viva? Si yo no le veo respiración, no le veo movimiento. A ese tipo de estar viva no se refiere. La palabra de Dios es viva, significa que en todo momento la palabra de Dios nos es útil. Que a todas las personas la palabra de Dios les puede servir. No está muerta. Por eso dice Jesús, nunca la palabra de Dios dejará de existir o se morirá. La palabra de Dios es viva. ¿Cuándo será el día que entendamos eso? Cuando usted le lea un texto a alguien, cuando usted le predique la palabra de Dios a alguien, cuando usted le mande un mensaje, un WhatsApp, cualquier mensaje a alguien con la palabra de Dios, sepa que esa palabra está viva, no está muerta. La palabra de Dios que nunca dejará de existir está viva. Miren, he ido a la cárcel, aquí cerca hay una cárcel, donde nos dan permiso, pero hay que pedir con mucho tiempo. Donde usted va, le revisan la comida, le revisan los alimentos, le revisan todo y le dan la oportunidad. ¿Y saben qué? Me impresiona de los presos. Que los presos me dicen, cura, padre, varón, eso me dicen como sea. Venga para acá, léanos la Biblia. Iba visitando a los presos y hay un lugar, una celda en todo el medio, que es la más protegida, que es donde están los que han asesinado, los que han violado, los más malos, los que hicieron más daño. Ahí los tienen encerrados. Ahí los tienen encerrados. Y me gritaban, cura, venga, venga. Y me decían, cuidado. Yo iba con los policías a los lados. Y uno de ellos me dice, se calla todo el mundo. Todos los presos se callaron. Me dice, cura, léanos la Biblia. Léanos la Biblia. Queremos escuchar la Biblia. Y yo me rascaba la cabeza y decía, ¿un preso con ganas de escuchar la Biblia? Lea la Biblia. Empecé a leerle la palabra de Dios. Les estaba leyendo. Unos presos de esos lloraban. Ustedes vieran la concentración que esos hombres tenían al escuchar la palabra de Dios. Terminé de leerle. Ahora explíquela. No me daban mucho tiempo. Le expliqué poquito lo que es la palabra de Dios. Y al final decían, cura, gracias por la comida, pero sobre todo por hablarnos de Dios. Vuelva otro día, venga otro día. Queremos escuchar esa palabra, queremos escucharla. Venga otro día, venga. Y yo decía, los presos invitándome a escuchar la palabra de Dios.
Dice la carta a los hebreos, la palabra de Dios es viva. Cuando usted le predica a alguien, eso le queda en el corazón. Cuando los padres comprendan que la palabra de Dios es viva, se la explicarán a los hijos. Cuando los padres comprendan que la palabra de Dios es viva, se la explicarán a las hijas. Cuando los curas comprendamos que la palabra de Dios es viva, se la explicaremos a los fieles. ¿A usted no le ha pasado que a veces cuando la homilía está bien bonita en la palabra de Dios, hay cositas que le quedan a usted? Y usted de repente dice, guara, yo me acuerdo que en una misa el padre dijo esto. Y yo me acuerdo que en una misa, mire, la Biblia dice esto. La Biblia dice aquello, ¿no se acuerdan? A veces cuando usted se acuerda de la cita bíblica, es porque la palabra de Dios está viva, aunque usted no sepa en qué capítulo, en qué versículo, en qué lugar, pero a usted le resuena, eso significa que está viva. Una señora estaba por allá predicando por fuera, por Estados Unidos, y se acercó la señora, y se acercó el Señor. Y me dice el Señor, por su culpa me casé, pero no con una cara muy agradable, medio molesto. Y la señora decía, y estamos felices. Yo miraba al Señor. Yo le dije, ¿cómo así que se casaron? Mire, padre, usted ha hablado tanto del matrimonio, tanto del matrimonio, tanto del matrimonio, tanto del matrimonio, que la Biblia enseña que debemos casarnos, que yo le dije a mi esposo, o se casa o no dejamos. Porque la Biblia dice que debemos casarnos. Yo no sé en qué parte, pero yo lo escuché. Y usted lo dijo, y ¿sabe qué? Ya nos casamos y llevamos 6 meses de casado. Padre, gracias. Y el esposo hacía, sí, padre, gracias. La palabra es viva, significa que siempre a usted en el corazón le va a quedar algo. La palabra es vida significa que siempre va a enraizar, va a viva. La viveza de la palabra de Dios es que echa raíces, es que crece, es que en algún momento le sale del corazón. Me decía uno de los muchachos hoy, decía, préstame la Biblia, yo soy bueno para predicar la palabra de Dios. Uno de aquí, yo le dije, llévesela. Y al ratico volvió, ay padre, nos encontramos con una pastora. Ay padre, nos encontramos con una pastora. Por ahí uno. ¿Y le predicaron? Claro que sí. Y no nos quería dejar hablar. ¿Y qué hizo? Pues le seguimos predicando. Ay, qué bonito. Viva significa que sirve, que ayuda. Es viva. ¿Qué más es? Y eficaz. La palabra de Dios es eficaz. ¿Usted algún día ha tenido un dolor de cabeza fuerte y usted le duele la cabeza? ¿Qué es lo primero que pide? Una pastilla, ¿sí o no? Cualquiera que usted tenga o que sepa o que le haya recomendado el dolor. ¿Y usted no le ha pasado que agarra la pastilla, se la pone en la boca, toma agua y al ratico dice, ay, ya me pasó? ¿No le ha pasado? Y dice usted, guará, esa pastilla sí es buena. ¿Sí le ha pasado o no? Eso significa que la pastilla es eficaz. Uno va al médico y le da un medicamento para algo y es el que es, y es eficaz. Un día de tanto predicar, yo me enfermé. Y yo no podía, yo no sé qué tenía, ni supe yo qué tenía. Tenía un encuentro bien bonito, bien grande, la mujer del diablo no quería que fuera. Y yo no podía levantarme. Si me levantaba perdía es lo que llaman vértigo, es que usted pierde el equilibrio. ¿Alguno ha tenido eso? Que usted se para y se va por un lado y se va para el otro lado, ¿sí? Y yo no podía. Yo estaba predicando y me dijeron, vamos para el hospital. Y yo, ¿y qué vamos a hacer? Para que lo revise el médico. El médico habló ahí unas cosas en inglés, dijo un poco de cosas que no sé qué. Y al ratico me dice, vamos para allá. ¿Y qué hay allá? Allá está la enfermera. Baje los pantalones que le han apoyado una nalga. Yo. Me pusieron la inyección y en menos de 5 minutos ya estaba yo saliendo yéndome. No supe ni qué inyección me pusieron. Lo que supe que esa inyección sí era eficaz. Eficaz significa que sirve. Eficaz significa que funciona.
Eficaz significa que es la verdadera. Eficaz significa que esa palabra, al que a usted le lea, al que a usted le enseña, aparte de ser viva, le va a servir, le va a funcionar, es efectiva. Lástima que todavía nosotros no lo hemos creído. Lástima que todavía nosotros no lo hemos aceptado. Lástima que todavía nosotros no hemos comprendido que la palabra de Dios es eficaz. Sirve, ayuda, mejora, alivia, transforma los corazones. Y por eso nos cuesta tanto predicar con la palabra de Dios. Miren, cuando yo me fui a ordenar sacerdote, el padre Luis Toro me llamó y me dijo: le voy a dar un consejo. Nadie da de lo que no tiene. Si usted no lee la Biblia, no la va a predicar. Hay muchas historias bonitas. La culpa de la vaca sin culpa, vitamina para el espíritu. Esos libritos de autosuperación, ¿los conocen? Son muy buenos. Pero en comparación con la palabra de Dios, se quedan en pañales. Lea la Biblia y predíquela al pueblo la palabra de Dios. Y ustedes saben que en el seminario a uno lo enseñan a leer mucho. Novelas, historias, cuentos, fábulas. Le enseñan a decir de todo, hasta chistes. Y si usted no predica la palabra de Dios, tiene un problema. De todos los compañeros míos, el único que se puso a predicar la palabra de Dios siguiendo el consejo del Padre fui yo. Y hoy día los compañeros míos están predicando la palabra de Dios, enseñando la palabra de Dios. Y muchos sacerdotes, de aquí no solamente, no, de muchos lados, se agarran las misas para puro echar cuentos e historias. ¿Por qué? No es culpa de ellos. Es culpa de que todavía no han entendido que la palabra de Dios es más eficaz que una historia. Es más eficaz que un cuento. Es más eficaz que una novela. Es más eficaz que un chiste. Cuando comprendan los sacerdotes y los obispos que la palabra de Dios es eficaz, se pondrán a predicar con Biblia. De resto, no. No es culpa de ellos, es que todavía no han vivido lo que es la palabra de Dios viva y eficaz. Por eso cuando usted vaya a una parroquia y miren que no le hablen con Biblia, usted no se preocupe, ore por esa persona para que Dios le muestre el camino de la predicación con la palabra de Dios. Es viva y eficaz. Esa palabra que nunca pasará es viva y eficaz. Escuchen. Más cortante que espada de doble filo. ¿Qué hace la palabra de Dios? Más cortante. Corta. A ver, ¿usted alguna vez se ha cortado un dedo por hacer comida o usted no hace comida ya? Eso era antes. ¿Alguna vez se ha cortado? ¿O se ha rajuñado? ¿O se ha herido una mano? ¿Sí? ¿Duele o no duele? ¿Sí? ¿Arde o no arde? ¿Sí? A veces a uno se saca los cueritos así, ¿verdad? Uy, 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 eso sí duele. Y lo de las patas más todavía. ¿Duele? ¿Sí? Cuando usted siente que algo corta o lastima su cuerpo, le duele. ¿Qué significa más penetrante que una espada de doble filos? Que la palabra de Dios cuando llega a una persona y a esa le tocaba, a esa le correspondía, le va a doler, se va a sacudir, se va a molestar. ¿Usted no le ha pasado? Que le predica la palabra de Dios a alguien y ese alguien se pone bravo, ese alguien se molesta, ese alguien se fastidia, que usted está predicando y usted está enseñando y usted está dando una reflexión y esas personas se ponen furiosas y usted dice, ¿y esto qué le pasó? Es que usted se está metiendo conmigo, usted me está diciendo las cosas a mí. Y usted dice, pero es que estoy hablando de la Biblia. Eso significa que es penetrante, corta, hiere, lastima. ¿Por qué algunos no me quieren? Y aquí en las redes sociales hay gente que se ha ido y me ha echado unos insultones. Un niño le decía el otro día, hablaba de Halloween, y el niño me maldecía, me insultaba y me decía de todo por Facebook. Y yo mirando los comentarios decía, náguara, este pelado grosero. Ya no lo vi más. Usted es un cura, yo no sé qué, por su culpa mi mamá no me dejó celebrar la noche de brujas.
punto. Y yo decía, bien hecho que no lo hayan dejado celebrar, bien hecho, bien hecho. Lo cortó, lo cortó. Usted, una señora y un señor bravo conmigo, me crearon por allá por correo, molestos. Usted es un cura fanfarrón, grosero, altanero. Usted dice que nosotros los divorciados, que vivimos, que tuvimos, que vivimos en adulterio, no podemos comulgar ni confesarnos. Eso son ideas suyas, son palabras suyas. Es más, tenemos un amigo sacerdote que nos confiesa y nos da la comunión, más nunca lo volvemos a oír. Y eso me decía, por culpa de usted la gente se va de la iglesia, porque había predicado a los adúlteros, porque les había hablado a los adúlteros, que debían dejar, si estaba viviendo con la mujer que no era suya, pues déjela porque esa no es su esposa. Lo dice Hebreos 13:4. Hay que dejarla. Se ponen bravos. Cortante significa que el día en que usted le hable a alguien con la palabra de Dios, esa gente se va a sentir herida, lastimada. Y a veces cuando uno está sentado allá y le hablan de Dios, uno dice, esto es conmigo, esto es conmigo. Y el cura cómo conoce, y el cura cómo sabe. No es el cura, es la palabra de Dios que va penetrando, va cortando. Y ese cortar duele, y ese cortar no nos gusta. Pero dice que es más cortante que espada de doble filo, es decir, corta por ambos lados. Entre usted más la lee, entre usted más la estudia, entre usted más la escucha, más su corazón se va abriendo, se va saliendo el mal y va llegando la gracia de Dios. La espada corta para matar, la espada se corta para destruir, y eso es lo que hace la palabra de Dios. Va entrando, va cortando para matar el pecado, para matar el vicio, para destruir y acabarlo. El problema es que cuando nosotros nos sacan los vicios en cara, la palabra de Dios no nos gusta. Y es lo que dice Jesús: dejarán de existir el cielo, dejará de existir la tierra, pero mi palabra nunca dejarán de existir. Oigan, penetra hasta el punto de división entre alma y espíritu. ¿usted sabe dónde queda eso? Ni se supo, pero eso queda bien dentro del ser humano. Penetra, espada de doble filo, hasta el punto de división entre el alma. Cuando se divide el alma y el espíritu, ¿qué pasa? Chao, cheo, nos morimos. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios? Divide el pecado, que representa el cuerpo, y divide el alma, que viene a buscar a Dios y a la salvación. Si ustedes y yo nos dejamos interpelar por la palabra de Dios, nuestra alma y nuestro cuerpo se van dividiendo, separando, y empezará usted a cambiar y a hacer las cosas distintas. De nada nos sirve leer la Biblia si no le hacemos caso. De nada nos sirve leer la palabra si no la obedecemos. Hay mucha gente muy buena para leer la Biblia, muy buena, pero no quiere practicarla. Hay mucha gente buena, ya ha leído la Biblia 1, 2 veces, pero no quiere practicarla en ningún momento. Escuchen lo que viene, oigan. Hasta las articulaciones y tuétanos. Hasta los tuétanos. ¿Ustedes saben qué es el tuétano o no saben qué es el tuétano? Eso que tienen, que cuando uno era niño le gustaba comer, ¿sí o no? Los huesos por dentro tienen como una masita, y esa masita se llama tuétano, ¿sí o no? Y esa masita, hasta allá, dice la Biblia, llega la palabra de Dios. ¿Dónde están los tuétanos? Miren los huesos, toque la mano. El hueso está en el centro de la mano, y en el centro de la mano que está el hueso, el centro del hueso, ¿cuál es? El tuétano. Y dice la Biblia, hasta los tuétanos llega la palabra de Dios. Hasta allá llega. Por eso hay veces que uno escucha la palabra de Dios y a usted nunca le ha pasado que le da como un escalofrío, que le da como un estremecimiento, que usted dice, uy, esto era para mí, esto era para yo, para mí. Eso significa que está llegando a ustedes que viven los retiros y hacen los retiros. ¿No han visto cómo la gente llora? ¿No han visto cómo la gente cambia? Y hombres grandes, y mujeres. Y hay personas que son bien acuerpadas, bien fortachonas, campo y anchura, va pasando la gordura, que cree que con nada se estremece, y se pone a berrear como un pelado, y se estremece como un niño pequeño, y usted dice, ¿y qué le pasó? La palabra de Dios
tocó lo que se llaman tuétanos. Y cuando se tocan los tuétanos, las personas se estremecen, lloran. Oigan, y discierne los pensamientos e intenciones del corazón. la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones de cada corazón. Es decir, nos ayuda a sacar lo bueno y lo malo. Discierne. ¿Ustedes saben qué significa cernir? ¿Han visto cuando se construye? Se agarra la tierra y la piedra y se echa en el cernidor. Y se va cirniendo. ¿Qué es lo que queda? La pura tierrita, la arena. Y se bota la piedra. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Discierne, saca lo bueno y bota lo que no sirve. Las intenciones de cada corazón. Eso hace la Biblia. Por eso es importante que aprendamos lo que dice Jesús hoy. Dejarán de existir el cielo, la tierra, pero mi palabra nunca dejará de existir. Escuchen. Estén atentos, no sea que sus corazones se carguen de libertinaje y embriaguez. Para que no les pase eso, que los corazones se llenen de libertinaje, de embriaguez, hay que leer la palabra de Dios. Miren, Isaías capítulo 55, versículo 11, nos enseña algo más de la palabra de Dios. Es un pasaje muy bonito, ojalá ustedes se lo aprendan y lo guarden. Isaías capítulo 55, versículo 11. Enseña Isaías 55, 11 que cada cosa tiene una función en el mundo. La palabra de Dios tiene una misión muy importante que debe cumplirse. Escuchen con atención. Así será mi palabra. Un poquito más atrás, a ver, el 10. Miren este ejemplo tan bonito, tan bonito, tan bonito. Muchos de ustedes son agricultores, muchos de ustedes siembran la tierra, muchos de ustedes tienen plantas en sus casas, tienen flores, ¿sí o no? Tienen algún arbolito en la casa. Y ustedes agarran en la mañana o en la tarde y va y le echan agüita. Esos jardines que ustedes ven afuera están verdes y la gente todos los días les echa agua. Y miren lo que dice Isaías 55:10. Oigan. Así como bajan la lluvia. Así como la lluvia baja. ¿De dónde? Y la nieve del cielo. La lluvia y la nieve bajan del cielo. Ustedes por allá en sus países tienen nieve, aquí no cae nieve, aquí en Barinas lo que cae es calor y agua. Pero así como cae el agua y la nieve, ¿dónde? Vienen del cielo, ¿dónde caen? Y no vuelven allá. Caen a la tierra y no vuelven al cielo, sino que riegan la tierra. ¿Cuál es la función de la nieve y el agua? Regar la tierra. Usted puede ver lo que significa un jardín sin agua y pueden ver lo que significa un jardín con agua. El jardín que no tiene agua o el cultivo se seca, ¿sí o no? Y el que tiene agua, si tiene lo correcto, brota y da fruto. Y si no, pues entonces se pudre porque si le echan mucha agua. El agua fecunda, el agua alimenta, el agua da vida. Hoy que estaban misionando, ¿no le supo a rico el vasito de agua que se tomaron? ¿Sí o no? ¿Tenían sed o no tenían sed? Agarraron el vasito de agua o el juguito que le dieron. ¡Qué rico! ¿No le supo a bueno la comidita que se comieron? ¿Sí? ¿Con hambre? Así como cae el agua y la nieve del cielo y no regresa allá hasta fecundar la tierra. Oigan. La fecundan y la hacen germinar. Y la hace germinar, producir. Eso hace el agua. Para que dé semilla al sembrador. Para que los sembradores vuelvan a tener semilla. Eso hace el agua. Y pan al que come. Y para que la gente tenga comidita, eso hace el agua. Y ustedes saben que un cultivo sin agua no produce, no da fruto. Oigan la comparación. Así será mi palabra.
Así será la palabra de Dios. ¿Para qué la palabra de Dios? De nuevo con la semilla, de nuevo con lo que estaba. Sino que riegan la tierra. ¿Para qué la palabra de Dios? Para regar la tierra. La tierra necesita de agua, sí, pero de palabra de Dios. Cada vez que usted predica la palabra de Dios, ¿qué hace? Riega la tierra. Ustedes se acuerdan en el Génesis capítulo 1, versículo 26 por allá, cuando Dios hizo al hombre, ¿se acuerdan o no? ¿De qué lo hizo? De tierra. Ustedes y yo necesitamos ser regados. Por el agua nos bañamos todos los días. Por la lluvia, si no tenemos algo, nos mojamos. Agua tenemos, tomamos agua. Esa agua ya es suficiente. La palabra de Dios es para que usted sea regado. ¿Y qué significa ser regado? Sea empapado, sea impregnado, sea lleno de Dios. El problema es que no la leemos, el problema es que no la escuchamos y el problema es que no nos la predican. ¿Para qué más es la palabra de Dios? Para empapar. La fecundan. Para fecundarla. ¿Saben qué es fecundar? Hacerla fértil. Que demos frutos. ¿Ustedes saben por qué hay gente que no da fruto en la iglesia? ¿Ustedes saben por qué hay parroquias donde no hay fruto? Porque la palabra de Dios todavía no es predicada. La palabra de Dios todavía no es enseñada. La palabra de Dios todavía no es para las personas enseñada con exactitud y bien para que la gente sea fecunda. ¿Usted quiere ser fecundo en la vida? Lea la Biblia. ¿Usted quiere ser fecundo en su existencia donde quiera que sea? Lea la palabra de Dios. Antes de irse a trabajar, lea la Biblia. Cuando llegue a su casa, lea la palabra de Dios. ¿Quiere dar frutos? Lea el mensaje, lea la palabra. Para fecundar, ¿para qué más la palabra? Y la hacen germinar. Para que germine. Fecundar, hacerla fértil. Germine significa hacer crecer algo. ¿Qué será? Para que dé semilla al sembrador. ¿Cómo podemos hablar y conocer a Cristo? Con la palabra de Dios. Por eso Jesús llegó a decir, ¿se acuerdan? ¿Por qué me dicen, Señor, Señor, pero no hacen lo que les mando? ¿Por qué decimos Señor, Señor, pero no cumplimos lo que Él nos manda? La palabra de Dios es la que nos va a dar semilla, es la que nos va a dar fruto, es la que nos va a hacer producir. Miren cómo lo dice segunda de Timoteo, ya para terminar, capítulo 3, versículo 16. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 nos dice, ¿para qué sirve la palabra de Dios? Para germinar, para hacer producir, para hacer crecer. Oigan, segunda de Timoteo 3:16. Escuchen. Toda escritura. ¿Cómo? Toda escritura. No es que usted va a agarrar, es que a mí me gusta leer el libro de la sabiduría solamente. No, mire, a mí me gustan los salmos. No, yo prefiero los evangelios, dice la palabra. Toda escritura, en español, toda la palabra de Dios, toda, todita, toda, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es inspirada por Dios. La inspiró Dios. No hay libro de las Sagradas Escrituras que no lo haya inspirado por Dios. Por eso Jesús dijo, dejarán de existir el cielo, dejará de existir la tierra, pero mis palabras nunca dejarán de existir. Y dice la palabra, toda escritura es inspirada por Dios, toda. ¿Para qué sirve? Escuchen. Y útil para enseñar. ¿Para qué sirve la palabra? Para enseñar. ¿Usted conoce a una persona a la que hay que enseñar? ¿Quiénes son las primeras personas a las que le enseñamos? A los niños, ¿sí o no? Los niños son los primeros que aprenden, ¿sí o no? ¿Usted ha visto algún papá enseñando a su hijo a leer la Biblia?
¿Usted ha visto algún papá enseñando a su hijo, venga para acá, le voy a enseñar con la palabra? Ah, usted está de grosero. Venga para acá. Lea Efesios capítulo 4, versículo 28. No salga de su boca palabra grosera. ¿Han visto eso? ¿Usted ha visto algún papá, alguna mamá que descubra a su hijo teniendo relaciones con novio o con novia? Ah, usted está teniendo relaciones fuera del matrimonio, está viviendo en concubinato amancebado. Venga para acá. Primera de Corintios 6, 18. Que no hay que fornicar. ¿Usted ha visto a alguna persona mentirosa? Al papá enseñándole lo que dice Efesios 4 del 20 en adelante. ¿Verdad que es difícil ver algo así? Nosotros enseñamos a la mala. Nosotros enseñamos a los gritos. Nosotros enseñamos a algunas maneras a la buena. Enseñamos a manejar, enseñamos a escribir, enseñamos a nuestras familias a trabajar, a ser personas de bien. Pero que algún padre se siente con su hijo a enseñarle de Biblia, eso es muy raro. Y dice San Pablo, la escritura es inspirada por Dios toda y sirve para enseñar. Cuando usted quiera dar una enseñanza o lo pongan a dar una enseñanza, hágalo con la palabra de Dios. Enseñe con la palabra de Dios. ¿Para qué más? Refutar. Refutar. ¿Quiere responderla? Ustedes no vieron el otro día el video cuando me metieron conmigo y me hicieron la carta, ¿se acuerdan? Y yo tenía que dar una respuesta. ¿No se dieron cuenta cómo yo preparé los capítulos, los versículos que hablaban de los hombres con los hombres? ¿Se acuerdan o no? Que querían decirme que los hombres y los hombres, eso estaba y lo pedían meter en los libros como quisiera. Aguanté 2 meses preparando. Y a los 2 meses agarré, aquí mismo, tome, refuté. ¿Qué han podido decir? ¿Qué han dicho? ¿Qué han hablado? Mire, cerraron la boca. Cuando usted quiera refutarle a alguien y enseñarle a alguien, hágalo con la Biblia. Hágalo con la palabra de Dios. Si son palabras suyas, se las lleva al viento. Pero si usted quiere refutarle a alguien y prepara la cita bíblica, nadie le podrá llevar la contraria. Apréndanlo. Y aunque le lleven la contraria, dirán, es que es la palabra de Dios la que enseña. Para refutar en la Biblia, no para pelear, para refutar, responder a alguna acusación, responder a alguna situación que se presente. Por eso, abro un paréntesis, a mí no me gusta que me inviten ni a fiestas, ni a parrandas, ni a brindis, ni a discursos políticos, porque yo no tengo ahí nada que decir. A mí que me inviten a una misa, a mí que me inviten a una celebración, a mí que me inviten a predicar, para allá voy. Pero que me inviten a un lugar donde digan, a ver, ¿y usted tiene alguna palabrita que decir? ¿Qué voy a decir? Pues nada, me quedo callado. Pero cuando me dicen, ¿tiene alguna cita que predicar y enseñar, refutar algo? Ah, sí, aquí estoy. ¿Sí? Oigan, corregir. ¿Para qué más sirve la Biblia? Para corregir, para reprender, para llamar la atención. ¿Alguna vez has corregido a tus hijos o a tu esposo que falló con la palabra de Dios o a tu esposa que falló con la palabra de Dios? ¿O cómo lo corriges? Las mujeres, ¿cómo corrigen a los hombres? Los insultan, les dicen cosas, los regañan. Las de aquí de Venezuela, no, las de por allá no. ¿Cómo corrigen los esposos a las esposas? Las tratan mal, les gritan, las lastiman, les dicen hasta malas palabras. ¿Usted quiere corregir a su esposa? ¿Usted quiere corregir a su hijo? ¿Usted quiere corregir a alguien? Agarre la Biblia, para eso sirve, para corregir. Oigan. Y educar. Y para educar. ¿Usted quiere educar a una persona? Hágalo con la palabra de Dios.
Usted quiere que una persona sea bien hablado, dejen las groserías, sea feo pero decente, hágalo con la palabra de Dios. Dejarán de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras nunca dejarán de existir. Y la palabra de Dios sirve para la educación. Tristemente, en las universidades, en las escuelas, en los liceos, donde hay educación, ¿no les parece contradictorio? Se ha sacado la palabra de Dios. Aquí en Venezuela está prohibido hablar de la palabra de Dios y de las cosas de Dios en las instituciones. Y usted va a la cárcel y los presos sí les encanta escuchar la palabra de Dios. Hasta Biblias tienen ellos sinvergüenza. La educación, que es lo primordial, se ha sacado. Y abro otro paréntesis, con todo el respeto, y disculpe que ustedes estén aquí, pero lo voy a decir. Aquí en Venezuela, hace unos días, aprobaron un proyecto. Van a formar la primera universidad de religiones. Algo así es el proyecto. ¿En qué consiste? Bueno, van a llamar a los santeros, vengan santeros para acá, a los babalaos, a los brujos, a los chamanes, a los curiosos, a los adivinos, a los protestantes, a los musulmanes, a los católicos, a todos. Y los van a meter en una licuadora de pensamiento y van a educar a la gente. ¿Qué les parece? ¿Qué es lo que van a utilizar? La palabra de Dios. Así tan mal está la situación en Venezuela que quieren involucrar y quieren sacar la religión de lo que realmente es y meter la creencia. Y me da tristeza porque hay obispo apoyando y sacerdote apoyando. Hasta el punto, en estos días pasaba por allí y hablaba un hombre en una calle cerca del aeropuerto. Nosotros somos los verdaderos sacerdotes de la Iglesia Católica. Y yo decía, náguara, para ver, ni uno lo conocía. Yo que soy de Barinas. Pues se crearon su propia religión. Crearon lo que se llaman veterocatólicos aquí en Venezuela. Son una religión creada por el Estado para engañar a las personas. Y cuando el sacerdote educa, y cuando el sacerdote enseña estas cosas y dice que está mal, mejor que no. Ese padrecito es un yo no sé qué, ese padrecito es un yo no sé qué, un yo no sé qué, un no sé qué. Educar, enseñar una universidad debe hacerlo con la palabra de Dios. ¿Y cómo? Si han sacado la palabra de Dios de las universidades, si han sacado la palabra de Dios de las escuelas, si han sacado. ¿Quiénes son los que les toca educar entonces a los niños con la palabra? Pues el papá y la mamá. Y si el papá y la mamá no lo hacen, pues nadie les enseña. Por eso tenemos tantos niños pelados, rebeldes y groseros. Porque nosotros no, como adultos, no queremos enseñar la palabra de Dios. Para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios, para que el hombre de Dios sea bien formado. Para que el hombre de Dios sea bien formado. Usted quiere tener unos hijos bien formados. Usted quiere tener una familia de Dios. Edúquelos con la palabra de Dios. Enséñeles con la Biblia. Dejen la flojera, dejen la pereza. Cuando lleguen a sus casas, cuando lleguen a su familia, pongan a leer con los pelados la palabra de Dios. Póngale a leer la palabra de Dios. Mire, yo admiro a mi abuelo lo admiro. Mi abuelo todavía está vivo, el papá del padre Luis Toro. ¿Saben qué hacía mi abuelo? A mi hermana mayor la colocaba todos los días que íbamos para allá. A ver, Esperanza, léala. Y era la que leía más bonito y leía mejor. Lea la Biblia. Y agarraba a mi hermana y se ponía a leer. Y decía mi abuelo, sin ver, eso no, léalo bien. Y mi hermana volvía a leer. Y mi abuelo, mi hermana leía y mi abuelo iba explicando tan bonito. ¡Qué educador! Mi abuelo yo no sé qué grados tendría, no sé. Pero enseñó la palabra de Dios. Mi mamá, la hija de mi abuelo, igual. Aprendía las historias de memoria, se las aprendía en su cabeza, las leía, tuvo 3 grados de educación. Y cuando llegábamos nosotros, ni televisor teníamos, ni celular teníamos, ni videojuegos, empezaba mi mamá, les voy a contar una historia de la Biblia. Y empezaba mi mamá a contarnos esa historia, Sansón y Dalila,
Nos contaba la historia del rey Salomón, la historia del rey David, la historia de la torre de Babel, la historia de Jonás, y nosotros nos quedábamos como si lo estuviéramos viendo, y de esos aprendíamos. Para que el hombre de Dios sea bien formado. Sea bien formado. Y gracias a mis padres, papá y mamá, que me llevaban a misa y me enseñaron la palabra de Dios, y a mis abuelos, hoy puedo decir que Dios me ha llevado por sus caminos. Aprendan que la palabra de Dios no pasó de moda, que la palabra de Dios sigue existiendo, que la palabra de Dios es viva y es eficaz, penetra, corta, lastima, pero cura, sana y quita el pecado. Escuchen. Y perfectamente preparado para toda obra buena. Si ustedes quieren que las personas se preparen en las obras buenas, léanle la Biblia, enséñenle la palabra de Dios. No pierdan el tiempo y aprovechen la ocasión que Dios nos regala para enseñar el mensaje, para enseñar la palabra. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Bueno, vamos a colocarnos de rodillas para recibir la bendición con el Santísimo Sacramento del altar. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga en este día. Vamos a pedirle al Señor que siga iluminando nuestras mentes, que nos dé la gracia de nosotros poder llenarnos de Dios, que nos dé la gracia de nosotros poder crecer en sabiduría, en inteligencia. Amado Jesús, te damos gracias y te bendecimos por tu palabra que en este día hemos recibido. Dejarán de existir el cielo, la tierra, todo cuanto hay en el mundo, pero tus palabras nunca dejarán de cumplirse. Te damos gracias, te bendecimos y te glorificamos. Queremos pedirte que nos bendigas en este día, nos des sabiduría para meditar tu divina palabra.